¿Qué tal? En este video, dándole continuidad al modelo de drafting o borradores, introduciremos una tabla en el plano que ya veníamos trabajando. Bien, para esto, dentro del módulo de borradores tenemos el administrador de tablas. En este caso, tenemos para hacer estilo de línea, estilo de punto y estilo de polígono. En este caso, podemos crear una tabla nueva para definir una línea, acá están sus características y podemos agregar componentes nuevos a esa característica dentro de esa tabla. En el caso del punto clave que trabajaremos, tenemos los componentes, la lista de componentes, y abajo tenemos un preview de la tabla. ¿Okay? Podemos crear un nuevo estilo y darle un nombre. En este caso vamos a trabajar con el estilo existente. En el estilo existente tenemos lo que es nombre, norte, este, elevación y el código. Esto lo puedo variar de posición con las flechas que están al lado del símbolo de basurero. ¿Okay? Bien, como vamos a trabajar con esta plantilla, le damos a aceptar y vamos a seleccionar acá en puntos, en la parte de tablas, y le damos un título a la tabla. Lista de puntos, le damos al título, ponemos la tabla en una capa. En este caso voy a crear una capa nueva que le voy a llamar tabla. Bien, ya creada la etiqueta tabla, le vamos a dar una ubicación dentro de nuestro plano o malla cuadriculada que tenemos en la parte superior. Vamos a dar una ubicación. Bien, creo que la pondré por aquí. Más o menos por aquí. Ya tengo la ubicación, ahora me pide añadir los elementos. Puedo seleccionarlo desde el plano o puedo seleccionarlo de la lista de puntos. En este caso voy a seleccionar un par desde la lista de puntos. Como vemos a continuación. Ahora vamos a verificar en el plano qué punto estoy seleccionando. Bien, estos puntos del plano, aunque están marcados en punto rojo. Le damos a añadir y nuestra tabla queda generada en la ubicación que le dimos. Aquí está nuestra tabla con la información del norte, este, elevación, código y obviamente, bueno, sin el código, en este caso todavía no tenemos código, el nombre, norte, este y elevación y el título para que se va a la lista de puntos. Okay. Vamos a añadirle una columna extra para el código de características. Seleccionamos acá, nos vamos a editar y acá antes de eso puedo añadir más elementos si quisiera añadir más puntos a la tabla, o sea, expandir el tamaño de la tabla, darle más lista de puntos, pues más coordenadas. Bien, vamos aquí a administrador de las tablas, de los estilos de tabla básicamente, y vamos a agregar una característica que se llama código de características. Okay, vamos a seleccionarlo. Este código de características, le damos en el más y ya el preview me muestra que está definido en la parte de abajo. Quiero que los elementos aparezcan ahora en otra forma, puedo ponerlos centrados, puedo ponerlos justificados a la derecha o a la izquierda. Los elementos que aparecen ahí, en este caso voy a dejarlos centrados, le damos a aceptar y automáticamente se actualiza la tabla que se ha hecho con ese perfil, tal cual como vemos acá. Bien, y aquí prácticamente ya tenemos nuestra tabla armada. Vamos a proceder a moverla, darle una ubicación un poco más cerca al área de trabajo que tenemos acá, los puntos y demás. Y para su inserción, o sea, insertarla en el plano que estamos trabajando, prácticamente lo único que queda hacer es hacer lo mismo que se hizo en videos anteriores, aplicar un recuadro sobre la tabla, como vemos a continuación, y eso lo hacemos en CAD, recuerden que lo hacemos en el módulo de CAD, y luego nos vamos a borradores y nos vamos a vista dinámica y creamos una vista dinámica para él. Okay, es el mismo proceso que se hizo en el polígono y en la foto de los videos anteriores. Le damos una ubicación, planteamos o verificamos cuál es la escala que nos queda más apropiada para la tabla, insertar la tabla en el plano. Okay. Esto es lo que toma un poquito más de tiempo hacer, saber cuál es el número correcto para ajustarla. Y ya que la tengamos ajustada, básicamente es cuestión de darle crear y volver a colocar en su posición, o sea que ya quede en su posición final. Bien, aquí con un poquito de malla de edición del video quedamos insertando la tabla en su posición final. Vamos a ajustar un poquito los otros gráficos. Esto también lo vimos en un video anterior explicando en el capítulo 2 cómo podíamos hacer para ajustar o mover las figuras dentro del plano.
en este caso los recuadros que estén ahí para darle espacio. Bien, igual dejaré el link en la descripción de los 2 videos anteriores, o prácticamente los 3 anteriores, porque este es el número 4. Y bueno, espero que sea de utilidad la información que estamos publicando con respecto al módulo de borradores, y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.